contando historias de terror. Aclaro que esta historia es mía, a mí me pasó de verdad y si la van a ocupar por favor denme créditos. Un día fuimos a almorzar a la casa de mi tía, estaban todos mis primos, fue como una cena familiar, hasta que nos dieron la horrible noticia que mi abuela había fallecido. Nuestros primos y nuestra familia estábamos muy tristes, porque nuestra abuelita nos consentía mucho, nos amaba, siempre nos regalaba cosas. Cabe destacar que ella amaba mucho los gatos, en especial los negros. Hasta una vez afirmó que si moría iba a renacer en uno. Entonces mis primos y mi familia fuimos al funeral. A lo lejos siempre veía un gato negro que nos observaba. Y cuando llegamos a la casa, decidimos quedarnos allá. Entonces, mi prima tuvo una genial idea. La idea era que fuéramos a un bosque que estaba cerca de la casa de mi tía, pero otra prima que yo tengo que siempre me ha hecho daño y siempre me ha tratado mal se coló y fue con nosotras. En el camino, el gato negro que nos estaba observando en el funeral nos estaba siguiendo. Yo no le tomé importancia y mis primas tampoco. Hasta le hicimos cariño, pero literalmente nos estaba siguiendo todo el camino. De hecho, la prima que me caía mal me jaló del cabello, solo porque yo no dejaba que acariciara al gatito. Entonces, el gato rasguñó a mi prima. No le rasguñó tan fuerte, pero mi prima gritaba y lloraba mucho. Yo con la prima que me caía bien, decidimos devolvernos y llevarla. Pero la prima que me caía mal estaba horriblemente enferma. Toda la noche lloraba y vomitaba sangre. Lloraba sangre y hasta a veces le salía sangre de los oídos. Dice que también tenía muchos dolores de cabeza, hasta que mis tíos decidieron llevarla al médico. Los doctores no tenían ninguna explicación lógica y no pudieron darle respuesta. Aún no me puedo sacar de la cabeza esa historia que me contó mi padre. Era alrededor de los años 90, más específicamente 1994. Mi padre trabajaba en una fábrica de aluminio a las afueras de un pueblo. Mi padre y varios compañeros odiaban ese lugar, ya que durante la noche todas las luces se apagaban y debían patrullar todo con una linterna de baja calidad, y ni hablar de que a unos pocos metros había un hospital psiquiátrico que fue cerrado hace meses por maltrato del personal hacia los pacientes. Una noche mi padre estaba patrullando de una de las zonas más oscuras de la fábrica cuando de repente empezó a escuchar cosas extrañas que venían de un almacén que se usaba para guardar el aluminio. Cuando revisó el almacén, había un tipo parado en medio del cuarto, tenía un chaleco naranja característico de los trabajadores de ahí, además de que estaba embarrado de lo que parecía lodo, pero el tipo no se movía ni emitía ningún sonido. Lo hubiera confundido con un muñeco, pero de repente aquel tipo se volteó y empezó a correr hacia donde estaba mi padre. Como pudo, le cerró la puerta en la cara y empezó a correr. De nada sirvió, ya que escuchó como la puerta fue reventada y aquel tipo empezó a perseguirlo. Mi padre logró encerrarse en el cuarto de descanso y le echó llave a la puerta. Aquel tipo como pudo quiso tirar la puerta abajo sin éxito. Minutos después, se escuchó una ventana rompiéndose y le siguió el silencio. Al día siguiente, la policía municipal encontró un cuerpo en el estacionamiento de la fábrica. Se había tirado de una ventana. Lo hubieran confundido con un trabajador por el chaleco naranja, pero al inspeccionar más a fondo, descubrieron que se trataba de un paciente del hospital psiquiátrico. Se había escapado en 1989 y activó las alertas del pueblo, ya que tenía un desorden en la mente que lo hacía comportarse violento con cualquier forma de vida. Había pasado años viviendo en un baño sucio de la fábrica, matando a los animales aledaños del lugar, y una vez hirió a un trabajador. Al año siguiente mi padre terminó renunciando. No quiero imaginarme qué hubiera pasado si aquel paciente hubiera alcanzado a mi padre. Historia de terror. Primero en principal, quiero dar un aviso: si eres sensible a fotos de terror, ya sea monstruos o fantasmas o algo parecido, te recomiendo que no veas este video. Y también quiero aclarar que esta historia no es mía, es de una amiga que le pasó hace poco, pero lo contaré en primera persona. Bueno, yo tengo una hermana, a la que la vamos a llamar Camila. Aclaro que ella era muy pálida con pelo marrón. Bueno, mi hermana Camila era una persona que tenía muchos problemas. A mí a veces me daba miedo porque me decía como que me iba a matar, o cosas como que tenía un amigo y ese tal amigo no existía.
El tema es que un día estaba tomando agua hasta que escucho que mi hermana Camila gritó muy fuerte que hasta los vecinos se preocuparon. Fue corriendo rápido a su habitación para ver qué le pasaba y cuando entré mi hermana estaba durmiendo, le pregunté por qué grito y ella me dijo que era su amiga. Se levantó que hasta le dije que si era una broma porque su pelo negro estaba suelto y ella siempre llevaba una colita. Me señaló hacia una ventana. Yo le dije que no había nadie ahí y vi como una sombra que apenas se veía. Obviamente me salí corriendo de la habitación. Su pelo no era negro. Mi abuela siempre me decía que en Semana Santa era malo dormir con las ventanas abiertas, sobre todo los Viernes Santos. Así que desde que era muy niña siempre vi que mi abuela, los Viernes Santos, cogía y cerraba toda la casa después de mediodía. No dejaba que nadie jugara o hiciera ruido. No se salía a la calle, no se prendía ningún aparato, ni se cocinaba, tampoco podíamos alzar la voz o reírnos. Siempre le preguntaba por qué, pero nunca quería decirme, hasta que un día, a eso de las 3 de la tarde, un jueves santo, me la encontré en su cuarto rezando y llorando. Le pregunté si le había pasado algo y me dijo: mija, es que mañana vienen a buscarme. Yo quedé extrañada, nunca había sido de creer en cosas de espíritus y esas vainas. Pero cuando mi abuela hablaba siempre lo tomaba con respeto porque ella sabía muchas cosas de ese tema. Aquel Viernes Santo todos nos encerramos antes de mediodía. En la casa éramos 5, mi abuela, mi mamá, 2 primos y yo. Vivíamos en la casa que había construido mi abuelo con todo su trabajo. Yo siempre había vivido allí, pero nunca me habían contado la historia del por qué mi abuela nos encerraba a todos precisamente ese día. Me contó un día mi mamá que mi abuelo, siendo aún un hombre muy joven, sufrió un cáncer muy duro, el cual lo hacía delirar y gritar de dolor en la cama como si se estuviera desgarrando por dentro. Fue una época muy tormentosa en la casa, todos esperaban lo peor. Pasó varios meses postrado, desahuciado, prácticamente al borde de la muerte. Los médicos le daban de 3 a 4 meses. Pero un día de esos, sin avisarle a nadie, mi abuela se fue de viaje por varias semanas. Nadie nunca supo a dónde fue. Solo que cuando regresó tenía la cabeza rapada y usaba un trapito rojo en la muñeca izquierda. Y que a los pocos días de haber regresado, inesperadamente mi abuelo se curó. Que simplemente se levantó un día como si nunca hubiera tenido nada. El cáncer se había curado. Dice mi mamá que desde ese día mi abuela no volvió a salir de la casa y todos los años, en Viernes Santo, no recibía visitas ni dejaba que nadie saliera. Pasaron los años y mi abuelo murió en un accidente de caballo. Al año siguiente nací yo. Mi abuela duró 6 años encerrada en su cuarto. Solo se le escuchaba orar. Mi mamá le pasaba los alimentos, pero ella no dejaba que nadie la viera. Tanto así que yo la conocí después de mi cumpleaños número 5. Un día me la tropecé en el pasillo, me miró y me abrazó llorando. Desde ahí siempre hablaba conmigo de cosas de su infancia, de su vida, de su mamá, de sus cosas, pero nunca tocaba el tema de su cabeza rapada, ni del trapo rojo en su muñeca, ni de los Viernes Santos. Es más, nunca lo supe. Lo único fue aquella vez cuando ya iban siendo más o menos las 11 de la noche. Como todo Viernes Santo, había sido un día eterno y caluroso. Todos estábamos despiertos pero tumbados en silencio en el piso de la sala, hablando en voz bajita cosas de pelados. De pronto, no sé si fui la única, pero escuché como unos susurros que venían desde el piso de arriba. Pensé que había dejado el radio encendido, así que subí a apagarlo antes de que mi abuela se molestara. Todas las luces estaban apagadas, recuerdo, excepto la de la lámpara del escritorio en mi cuarto, que me dejaba mantener encendida porque la luz amarilla apenas y se alcanzaba a notar por fuera de la habitación. Subí las escaleras con cuidado porque los escalones rechinaban al pisarlos. Crucé por mi cuarto y vi que había dejado mis libretas en el piso. Entré a recogerlas y fue ahí cuando empecé a escuchar nuevamente los susurros. Venían de la habitación de al lado, la de mi abuela. Recogí mis cuadernos con mucho cuidado, tratando de poner atención a lo que decía la voz de mi abuela al otro lado, pero no alcanzaba a entender. Salí entonces llena de curiosidad y a la vez con miedo, a ver qué era. Crucé el pasillo hasta el otro extremo donde estaba la puerta del cuarto, apoyándome en el barandal para no tropezar en la oscuridad. Desde allí alcanzaba a ver la sala y la silueta de mis primos en el piso aún conversando entre ellos. Cuando estuve enfrente de la puerta vi que estaba entreabierta y que un resplandor blanco iba y venía dentro de la habitación.
Abrí con cuidado de no hacer ruido, pues todo en esa casa tenía la costumbre de delatar al husmeante con sus chillidos de madera vieja. Asomé la cabeza y vi la cama de mi abuela intacta, tersa, resplandeciente con la luz de la luna, difuminando las faldas de las sábanas blancas. Parecía una escultura de mármol. Daba la impresión que hacía mucho tiempo nadie la usaba. Di 2 pasos hacia adelante y vi a mi abuela sentada en un viejo banquito donde siempre leía la Biblia. Delante de ella tenía un tablón acomodado sobre el marco de la ventana que estaba abierta de par en par. Allí tenía puesta una vela y el rosario de palo de matimbá que le regaló su madre cuando era una niña. Las voces que se oían no eran de ella, provenían de la calle, como si estuvieran justo enfrente de la ventana. Era como si varias personas repitieran la misma oración al tiempo. Mi abuela estaba ahí con las manos empuñadas, con los ojos cerrados y orando mientras se tambaleaba de atrás adelante. Podía alcanzar a ver con el reflejo de la vela cómo le salían chorros de sudor de la frente y cómo su cuerpo temblaba al punto que hacía resonar las patas del banco contra el piso. Algo estaba pasándole. Sin embargo, no me atrevía a interrumpirla. El miedo no me dejaba dar un paso más, no me dejaba hablar. Era como si tuviera un enorme peso entre pecho y garganta. De pronto vi algo que me aterrorizó. Varias personas vestidas con túnicas blancas pasaron delante de la ventana como si estuvieran caminando por una calle, estando la habitación en un segundo piso. Llevaban los brazos recogidos en el pecho y entre sus manos llevaban una vela encendida. Iban repitiendo unas palabras extrañas, algo relacionado con una tal montaña de Sorte. Nunca había escuchado eso. En ese momento mi abuela alzó la voz, clamando y reprendiendo. Yo estaba paralizada, las lágrimas me salían solas, no asimilaba lo que estaba viendo. Peor fue cuando vi un rostro de una mujer idéntica a mi abuela, pero con la piel pálida y demacrada, asomarse de un lado de la ventana. Se quedó ahí observándola por un par de segundos, luego tomó la vela que estaba en la ventana y se fue. Todo quedó oscuro. En ese momento, mi mamá entró al cuarto, me tomó del hombro y me sacó de allí regañándome entre dientes. Al día siguiente, mi abuela amaneció en su cama, muerta. Lo más extraño, y lo que todavía no me explico, era que tenía el cabello largo y la piel pegada y seca como si hubiese muerto hace varios meses. Historia de terror extremo viene con fotos, así que si estás solo o lo vas a ver de noche, no lo veas. Comenten para que me digan su historia. Un día estaba tranquila en mi columpio, pero en el patio de abajo y era de noche, daba más miedo, pero me quedé ahí. Tenía un lobo muy grande en mi casa. Cuando pasaba al lado de él, se ponía de loco, pero bueno, me metí a dormir con mi mamá y mi hermano, y luego estaba tranquila, y empecé a escuchar un ruido, así que salí, y lo que vi me quedé en shock. Era mi perro parado en 2 patas, aquí una imagen de cómo se veía. Algo así, ya que estaba amaneciendo, pero yo quería gritar. Me fui a esconder en el baño mientras de abajo veía una sombra del perro, mientras escuchaba como alguien me decía atrás de mi sal. Yo nunca salí, pero me agarró la curiosidad, y como dicen, la curiosidad mató al gato, pues a mí me pasó. El perro saltó a mí pidiendo ayuda, mamá, nadie me escuchaba, yo pidiendo ayuda, mientras el perro me quería morder. Vi una cara así, espera, aquí una foto. Era algo así mientras se asomaba de una escalera, yo llorando. Vi como mi perro se fue corriendo y 2 patas con mucho miedo. Yo lo vi y casi me desmayo. Aviso, la historia no es mía, es de una seguidora y me pidió que la contara, pero bueno, denle like please. Y el perro nunca regresó, pero dejó un hueso. ¿Te has preguntado por qué los japoneses dicen moshi moshi al contestar el teléfono? Bueno, esto tiene una curiosa leyenda. En el antiguo Japón, seres extraordinarios y maliciosos tenían el poder de convertirse en cualquier persona e imitarla en todos los aspectos, incluso en la voz. Estos diabólicos seres se llaman kitsune. Se encontraban entre otros seres maliciosos, como las personas sin rostros, la mujer de 2 bocas, mujer cuyo cuello se estiraba y que plagaban al antiguo Japón y de los cuales se sabía tenías que cuidarte. La única palabra que no pueden pronunciar estos seres malignos es moshi, y cuando llegó el teléfono a Japón, la única forma de saber que del otro lado de la línea no te estaba engañando uno de estos monstruos era obligarse a decir moshi. Por eso todos contestaban moshi moshi, asegurando ser humanos y no otro tipo de criatura. Con el tiempo se olvidó la razón y hoy se traduce como el moshi moshi como un simple bueno o aló. Las personas dejaron de creer y estos seres fueron desapareciendo.
Así que si un día vas a Japón y un amigo te saluda por teléfono sin un moshi moshi, duda si es tu amigo, puede ser una de estas antiguas y extrañas criaturas que quizá aún recorran este mundo. ¿quién sabe? Tal vez nunca desaparecieron y solo se están ocultando.